Segundo grado de formación comunitaria. Tercera parte. La acción santificadora de la Iglesia. Curso de vida interior, la buena cosecha. Contenida de las lecciones 14 a la 19. Lección 18. La misa, congregación eclesial. La vida cristiana nos reúne alrededor del altar. Hemos visto cómo nosotros podemos, ayudados de la gracia divina, hacer nuestras obras buenas que vayan construyendo nuestra perfección espiritual que llamamos santificación. También hemos visto que mediante la oración, que es diálogo y unión con Dios, podemos ir ascendiendo por la cuesta de la vida espiritual, siempre solicitando del Señor la merced de su ayuda, dado que nada podemos hacer por nosotros mismos. Pues la verdad es que aún ese querer, esos buenos deseos de perfección, son obra de Dios en nosotros como primeras gracias actuales. Las siguientes palabras de Cristo, contenido en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 16, nos revelan hasta qué punto es precisa nuestra unión con Él para poder llegar a establecer nuestra comunicación con el Padre, diciéndonos: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado a que vayáis y deis fruto, y un fruto que permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en otro lugar, en el mismo Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13, diciendo: y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y más adelante añade en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículos 23-24 diciendo: yo os aseguro, lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De aquí que ninguna oración pueda ser perfecta si no incluye la intención de unión con Cristo nuestro Señor, a fin de que por sus méritos infinitos sea enriquecida y nuestra petición al Padre se apoye en la petición solidaria de su Hijo. A este respecto, San Pablo resume la acción de las tres divinas personas dentro de nosotros cuando oramos. En su carta a los Efesios capítulo 5 versículos 18 al 20 nos dice: no os embriaguéis con vino, que es causa del libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que toda oración, aun aquellas que dirigimos a Dios a través de la intercesión de los santos, incluso de María Santísima, debe de ser encauzada por la única vía posible, que es Cristo, teniendo presente de continuo que los santos llegaron a hacerlo precisamente a causa de la unión, amistad y adhesión que consiguieron con Jesucristo, y que la Santísima Virgen obtuvo la gracia singular y especialísima de ser exenta del pecado original y de todo otro pecado desde el primer instante, de ser únicamente en previsión de los méritos de Cristo, para poder ser Él la dignísima Madre que de la divinidad requería, ya que no hubiera estado bien que quien habría de ser en su seno habitación de Dios hubiera sido siquiera por un instante posesión de Satanás por el pecado. Aquí es preciso traer a la memoria dos casos de hombres como nosotros que mediante la presencia de Jesús consiguieron su justificación. Por un lado tenemos a San Juan Bautista, del quien el mismo Cristo expresó en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 11 diciendo: en verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Y el otro personaje es San José. El evangelista lo califica así, en el capítulo 1, versículo 19. Su esposo José, como era justo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Juan fue justificado por Jesús en el vientre mismo de su madre, Santa Isabel, cuando la Santísima Virgen la visitó estando ella ya encinta del Señor. Así nos lo narra el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 44 diciendo: Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por su parte, San José debió recibir gracias especialísimas para dar cumplimiento a su misión de padre, que debía aparecer ante el mundo durante la infancia de Jesús. Todos los santos, pues criaturas de Dios, han recibido su justificación por los méritos de Cristo. Y si de verdad los veneramos, lo primero para nosotros es imitarles en su unión con Cristo. Si toda oración nuestra debe de ser hecha al Padre a través de Jesús, ninguno alcanzará más excelencia que aquella que hagamos participando en la celebración del santo sacrificio de la misa. La Santa Misa, llamada también celebración eucarística o simplemente Eucaristía, es el sacrificio de Cristo hecho presente y perpetuado por su propio ofrecimiento al Padre, que Jesús renueva día a día sobre toda la faz de la tierra, ofreciéndose nuevamente por nosotros, en calidad de única y excelente víctima, bajo las apariencias de las especies eucarísticas. La Santa Misa es el mismo sacrificio de Jesús hecho el Viernes Santo en la cruz, porque es ofrecido al mismo Dios en la persona del Padre. Es el mismo sacerdote eterno Jesucristo quien lo ofrece. Es la misma víctima inmaculada Jesucristo, la ofrecida e inmolada. Es el mismo fin por el que se ofrece e inmola, que es la salvación de todos los hombres. Con todo, siendo la renovación del mismo sacrificio la forma de la celebración del santo sacrificio, ahora es distinta en la Eucaristía, como lo fue en la cruz, por varias razones. La primera, porque la persona del Padre el Viernes Santo era el Dios ofendido que debía ser satisfecho por la injuria del pecado. Hoy es el Padre amorosísimo que acepta con agrado esta renovación. 2. Nuestro sacerdote eterno Jesucristo hoy se vale de la persona de su ministro, de sus manos, sus labios, su voz, para llevar a cabo este santo sacrificio. 3. La víctima santa e inmaculada hoy es ofrecida e inmolada de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, pero tan realmente como lo fue en la cruz. 4. La presencia de Jesús en la cruz era sensible, en tanto que en la Santa Misa su presencia es mística y sacramental, ya que esa presencia se realiza por las apariencias perceptibles del Santísimo Sacramento, que son pan, vino y agua. El derramamiento de sangre que hubo en la cruz hoy es significado por medio de la separación del cuerpo y de la sangre del Señor, por lo que en el altar aparecen separadas las consagraciones del pan y del vino. La Santa Misa es el sacramento de la Eucaristía que el Señor nos dejó en el último extremo de su amor, para que teniendo que irse y dejarnos por su pasión y muerte, pudiera al mismo tiempo quedarse con nosotros. Así nos lo narra el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, diciendo: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este quedarse con nosotros eucarísticamente lo realizó con el más profundo deseo. Así nos lo narra San Lucas en el capítulo 22, versículo 15, diciendo: Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y quiso que esto se perpetuara a través de los siglos,
a fin de que todos los que en él creyeran pudieran gozar de su presencia sacramental, del santo sacrificio y de su alimentación eucarística, ya que no solo se dio únicamente a los que entonces creyeron en él, sino a todos los creyentes de todos los tiempos, y así les dice con énfasis para que se le atienda. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53-58 nos narra: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive, y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá en mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres, y murieron. El que coma este pan, vivirá para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para llevar a cabo esta perpetuación del santo sacrificio eucarístico, instituye el sacerdocio, concediendo a los apóstoles la facultad de consagrar el pan y el vino, de modo que a las palabras que ellos pronuncien se realice también la transubstanciación del pan por el cuerpo y el vino de la sangre del mismo Señor. No de otro modo habría sido posible, tras la partida del Señor Jesús, que los cristianos pudieran a través de los siglos recibir la Santa Eucaristía, tan necesaria para ellos según las palabras de Cristo. Así, instituye Jesús la economía del sacramento. Nos lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29, diciendo: Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo beberéis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor, examínese pues cada cual, y coma entonces el pan y beba el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir del cuerpo, come y bebe su propio castigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta enseñanza de San Pablo acerca de la Eucaristía, encontramos todos estos elementos. Número 1. La Sagrada Eucaristía es de institución divina, por cuanto Cristo la celebró por primera vez. 2. La transubstanciación es obra de Cristo, explicada por él a sus discípulos al tiempo que la realizaba. El pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre. Al mismo tiempo, Jesús instituye el sacerdocio cristiano al conferir a los apóstoles la facultad de repetir la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, y les da el mandato de repetirlo en su recuerdo. 4. Esta repetición de lo hecho por el Señor habrá de ser parte de los cristianos para el mundo, la proclamación de que Cristo realmente padeció y murió por los hombres. Por cuanto que el simbolismo de comer el cuerpo y beber la sangre del Señor por separado indica que, tal como sucedió en la cruz, ese sagrado cuerpo, al quedar exangüe, quedó realmente muerto. 5. Es tan real la presencia del Señor sacramentado, para quien se atreviera a comerlo o beberlo indignamente. Lejos de ser santificado con su presencia, comete gravísima falta por la cual habrá de ser condenado. Esto lo advierte el apóstol con repetición y extensamente para hacer conciencia de la verdad de fe y del peligro de no tomarlo como realidad inequívoca.
5. La institución de la Sagrada Eucaristía marca el fin de la antigua alianza. Cesó el valor prefigural de los sacrificios de animales. El único y verdadero eterno sacrificio se ha ya realizado por primera vez unas horas antes de que el mismo santo sacrificio tenga lugar de manera cruenta, con verdadero derramamiento de sangre hasta la última gota de la cruz. Del pan y del vino solo quedan las apariencias o accidentes a los que llamamos apariencias sacramentales, que es color, olor, sabor y forma. Estas apariencias son sensibles, esto es, distinguibles a través de los sentidos, y por eso este sacramento es de fe. Cuando contemplamos la Santa Misa como conmemoración y repetición incruenta del santo sacrificio del Calvario, viene a la memoria en una aplicación fielmente real lo que Jesús dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, diciendo: Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así, a través de los siglos, se va rememorando por la Santa Misa aquel momento supremo en que Cristo consumó la redención del mundo, entregándose voluntariamente a la muerte para que fuéramos salvos. El autor de la carta a los Hebreos es el gran enamorado del sacerdocio de Cristo. Así nos habla largamente de él en comparación de la religión de Moisés y la antigua alianza. Toda la economía de la antigua alianza se sustenta sobre dos polos. Por un lado, el sacerdocio de Aarón y por el otro, la ley de Moisés. La nueva alianza únicamente estriba toda ella en la persona de Cristo. Cristo, el ungido del Padre, sustituye con una infinita ventaja el sacerdocio de Aarón con un sacerdocio perfectísimo y eterno. El espíritu de su doctrina deja muy atrás el cumplimiento literal de la ley. Su sacrificio anula los sacrificios de toros, ovejas y cabritos, que siendo figuras no podían, con su sangre, borrar los pecados. Así lo narra San Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 10 versículos 11 al 18, diciendo: Y ciertamente todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios, que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, porque después de haber dicho: Esta alianza es la que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Añade: y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay oblación por el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí alude San Pablo al sacerdocio eterno de Jesús, demostrando en ello la superioridad sobre el antiguo sacerdocio. Así lo vemos en la misma carta a los Hebreos capítulo 7 versículos 20 al 25, diciendo: Y por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras éste lo fue bajo juramento por aquel que le dijo: Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, de una mejor alianza resultó fiador Jesús. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero éste posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre. De ahí que también pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que la eternidad de Cristo sacerdote es la garantía de nuestra salvación, por cuanto vive eternamente intercediendo por nosotros. Por un lado, la perfección del sumo sacerdote que es Cristo, por cuanto nunca existió ni pudo existir en él pecado, se nos muestra en la carta de San Pablo a los Hebreos capítulo 7 versículos 26-27 diciendo: Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios, como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por otro lado, un sumo sacerdote y eterno en un nuevo santuario, con lo cual salimos ganando. Así nos lo narra San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 2, diciendo: Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por otro lado, de aquí que nuestra nueva y eterna alianza sea infinitamente y para siempre superior a la antigua. En la misma carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 9, nos dice: Mas ahora ha obtenido él un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza, como fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera fuera irreprochable, no habría lugar para una segunda, porque les dice en tono de reproche: He aquí que días vienen, dice el Señor, y concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá en nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por otro lado, por la sangre de Cristo existe esta nueva alianza, pues no puede existir alianza sin sangre. Así nos lo narra San Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 9 versículos 16 al 18 diciendo: Pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en esta vida del testador. Así tampoco, la primera alianza se inauguró sin sangre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La consecuencia de todo esto nos la marca el autor de la carta a los Hebreos capítulo 10 versículos del 19 al 25 diciendo: Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne, y un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran hacerlo. Antes bien, animados tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este día a que alude San Pablo es el de la parucía o segunda venida de Cristo. Es, pues, el sacerdocio de Cristo, el ofrecimiento de sí mismo como víctima y su mediación ante el Padre, el conjunto de bienes que nos reúne alrededor del mismo Cristo, de manera que Él viene a constituir el centro de toda su Iglesia. Y la Santa Misa, la Sagrada Eucaristía,
nos congregan alrededor del altar día a día, a los cristianos de toda la tierra, para celebrar el santo sacrificio de Cristo, anunciar su muerte y su resurrección, convivir en caridad, entregarnos al estudio de su doctrina y a elevar la oración en común. Por eso decimos que la vida cristiana gira alrededor de la Santa Misa, que la vida cristiana se realiza al unirnos al sacrificio de Cristo, que la vida cristiana nos hace participar de los méritos de Cristo. El sacrificio eucarístico nos congrega alrededor de Jesucristo de manera que unidos a Él y hechos con Él, sacerdotes y víctimas en la renovación incruenta del santo sacrificio de la cruz, cumplamos junto a Él los 4 fines de todo sacrificio. Número 1. Latréutico. De modo que el sacrificio es un acto de adoración a Dios, con reconocimiento de su soberanía sobre la creación y sobre nosotros mismos. Eucarístico. Como acto de agradecimiento por los bienes que el Padre recibimos a través de su Hijo Jesucristo. Propiciatorio. Basado en la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 25 diciendo: a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación para su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la facultad, en este caso de Cristo, de hacer propicio algo o a alguien, ya que por la pasión y la muerte de Cristo logramos el aplacamiento de la majestad divina y pagamos por nuestras culpas. Impetratorio, por el cual podemos solicitar del Padre nuevos favores y gracias. De este modo, la Santa Misa cumple perfectamente como sacrificio de la nueva alianza, siendo la oblación u ofrecimiento de un bien sensible, Jesucristo, que se ofrece a la divinidad, el Padre, en señal de honor, reverencia, aceptación de su voluntad, satisfacción y petición, reconociéndole como Creador, Señor y último fin de toda criatura. De aquí que toda religión que carezca de sacrificio es una religión defectuosa, ya que al carecer de sacerdote y de víctima, se encuentra en incapacidad de cumplir los 4 fines del sacrificio arriba expuestos. La unión que produce el santo sacrificio de la misa alrededor de Cristo reúne a la Iglesia universal en una sola oración en beneficio y en nombre, no solo de los miembros vivos de ella, sino de todos los miembros de la Iglesia purgante, los que esperan en el purgatorio la satisfacción total de sus culpas, así como los miembros de la Iglesia triunfante, quienes por el misterio de la comunión de los santos unen su adoración y alabanza a la Iglesia militante para dar gloria a Dios. De todo lo dicho, se desprende que la mejor manera de asistir al santo sacrificio de la misa consiste en: número 1. Unirse a Cristo, sumo sacerdote, presente en la persona del ministro celebrante, para ofrecer con él la víctima al Padre. 2. Unirse con Cristo como víctima dignísima, para ofrecerse con él como víctimas indignas del Padre. 3. Tener durante la celebración del sacrificio eucarístico la reflexión del sacrificio de la cruz, en que por la pasión y muerte del Señor fuimos redimidos, así como el hecho central de la resurrección del Señor, por cuyos misterios hemos muerto al pecado para resucitar con Cristo. Y 4. Recibir siempre el cuerpo y la sangre del Señor como alimento necesarísimo para nuestra vida espiritual, presentándonos para ello con las debidas disposiciones sin pecado grave en la conciencia. Para esto recordemos que la Sagrada Comunión no es un premio, ya que nadie es suficientemente digno de recibirla, sino más bien es un remedio en virtud de la cual vamos adquiriendo las gracias y virtudes necesarias para nuestra marcha hacia la perfección. Resumiendo, por sacrificio entendemos
la destrucción de un bien que el hombre hace en reconocimiento de su dependencia de la divinidad. El sacrificio por excelencia es el santo sacrificio de la misa, el cual es renovación del sacrificio de la cruz. Todo hombre necesita ofrecer el sacrificio, por cuanto necesita adorar, satisfacer, dar gracias y pedir a la divinidad. Siendo Cristo a la vez sacerdote y víctima en la misa, la mejor manera de asistir a ella es unirse a Cristo y unirse a los hermanos para poder participar en el ofrecimiento y en la inmolación. Asistir a la misa teniendo conciencia de pecado grave es una gran tontería, así como abstenerse de comulgar en ella, pues son posiciones negativas ante un acto positivo que queremos realizar. Reflexiones personales. ¿He sido consciente de mi sacerdocio con Cristo? ¿He sido consciente de mi inmolación con Cristo? ¿Seré capaz de unirme a Cristo mediador y a Cristo víctima en beneficio de mis hermanos y de la comunidad eclesial? Resolución. Señor Jesús, que quisiste hacerme participar del sacerdocio y del ofrecimiento de ti mismo, permitiéndome que en unión contigo me presente ante el Padre, hazme digno de ti. Bueno, pues hasta aquí nuestra lección número 18. Veamos ahora las preguntas del cuestionario. Pregunta número 1. ¿Por qué consideramos que la oración más excelente que podemos elevar a Dios se encierra dentro de la celebración de la Santa Misa? Pregunta número 2. Como sacrificio, ¿qué es la Santa Misa? Pregunta número 3. ¿En qué son semejantes el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa? Pregunta número 4. ¿En qué son diferentes el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa? Pregunta número 5. ¿Por qué llamamos a Cristo sumo y eterno sacerdote? Bueno, pues ahora veamos un poco de vocabulario de esta lección. Palabra Eucaristía. Significa acción de dar gracias. Palabra sensible. Significa que es perceptible por medio de los sentidos. Es decir, que a través de los sentidos puedo yo entender, justificar o darle un sentido a algo. Palabra mística. Significa misterioso y obedece directamente a lo que es el misterio de Dios. Pues no podemos entender, pero le conocemos porque se nos ha revelado por Dios mismo. Entonces, la presencia mística de Cristo en la Santa Misa es una revelación que Él dio en la última cena, cuando dice, hagan esto en conmemoración mía. Sin embargo, no es perceptible a través de los sentidos, sino que se vuelve un acto de fe por esa revelación misma. Palabra presencia sacramental. Nos refiere a que es aquella creencia de que Jesucristo está real, verdadera y sustancialmente presente en la Santa Eucaristía bajo las 3 especies sacramentales o apariencias sacramentales que son el pan, el agua y el vino. Es una presencia única y misteriosa que trasciende lo físico, donde el cuerpo, que es la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, están presentes tras la consagración una vez realizada la transubstanciación. Palabra transubstanciación es el cambio de la sustancia del pan y del vino por el cuerpo y la sangre de Cristo. El Espíritu Santo es quien realiza este acto y por eso cuando es la consagración debemos invocar al Espíritu Santo y unirnos a Cristo en este momento
para que podamos vivir este sacramento de una manera más profunda y entregada. Palabra incruento significa sin derramamiento de sangre. Palabra exsangue significa sin sangre, es decir, el cuerpo de Cristo quedó sin sangre en el sacrificio de la cruz. Palabra apariencias sacramentales. Son todas aquellas que provienen del pan y del vino de materia, hablando de materia, ¿sí? O sea, hablamos de características que son como el color, el olor, el sabor, la forma, para que a través de estas apariencias sacramentales podamos asociar por medio de nuestros sentidos a la mente y al espíritu que se realiza la transformación de estas apariencias en el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordemos que el hombre es un ser que necesita de todos sus sentidos para poder justificar, relacionar o dar sentido a un acto. En este caso, para que yo pueda unirme a Cristo en la Santa Eucaristía, tengo que tener una justificación por medio de mis sentidos de este preciso instante, para que a través de la apariencia sacramental o de las formas pueda yo asociar mi acto de fe, que es la transformación de las especies, creerlo verdaderamente. Recordemos que los milagros también los obra Dios. Y realmente este santo sacrificio en la Santa Eucaristía, aunque es el mismo sacrificio, es renovado diariamente, minuto a minuto, hora tras hora. Entonces, pongámonos a pensar un momento cuántas misas se celebran diariamente, cada hora. En algún lugar del mundo se está celebrando misa en este momento que tú estás escuchando este audio. Y más o menos no tenemos una cifra exacta, sabemos que los días sábados y domingos crecen un poquito más por las actividades y que hay más horarios de misas. Sin embargo, más o menos se tiene como un aproximado de 300,000 misas diarias. Mientras el hombre siga pecando, Jesús va a seguir sacrificándose a sí mismo, ofreciendo este santo sacrificio una y otra vez hasta la parucía. Recordemos que Jesús es sumo y eterno sacerdote por dos razones. Sumo nos quiere decir como aquella palabra de excelso, el más grande de entre todos. Y eterno porque este sacrificio que él mismo ofrece a través de nuestros hermanos sacerdotes, en este momento le llamamos in persona Christi, que es el mismo Cristo que baja del cielo, ofrece ese sacrificio que es parte de él a sí mismo al Padre, en ofrenda permanente, continua y santificadora. Los fines del santo sacrificio eucarístico de la Santa Misa, pero también fines de cualquier oración, y tomámosle en cuenta como tal, son los 4. El atréutico viene del griego latría, que significa servicio o adoración. Entonces, el fin latréutico es dar gloria y alabanza a Dios. Lo detectamos perfectamente en la misa en el momento del Gloria, donde se reúnen las tres iglesias de la iglesia, la triunfante, la militante y la purgante, para alabar y bendecir a nuestro Señor. El fin eucarístico es el acto de agradecimiento o de dar gracias. Entonces, aquí vemos que es momento para poder pedir todas las gracias espirituales, materiales que necesitemos.
En la Santa Misa lo podemos ver obviamente en la consagración, que es el acto per se más importante de la misa, pero también lo podemos ver en la plegaria universal. Cuando sea este momento, hermano, pide, pide todo lo que quieras y ofrécele también en el ofertorio a Dios todo lo que quieras. El fin propiciatorio, como su nombre tal lo indica, es aquel de hacer propicio algo, o sea, ofrecer algo como en expiación, algo que le demos sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ofrecer? Pues obviamente, pues desde nuestros pecados, ofrecer nuestras deficiencias, nuestras oportunidades, a lo mejor trabajo, familia, camino, lo que quieras, lo que tú quieras ofrecerle a Dios, hazlo constantemente. Y si lo haces en sacrificio por alguien más, pues obviamente esto se vuelve también algo agradable a Dios. Después tenemos el último que es el impetratorio, que proviene del latín impetrare, que es la acción que consiste en obtener pidiendo. O sea, quiere decir que en este fin solicitamos todas las gracias al Padre para que se nos sean dadas a través de su Hijo por medio del Espíritu Santo. Si recordemos nosotros en la Santa Misa, pues el impetratorio pues se convierte en las plegarias universales y aquí nosotros nos podemos unir para pedir todo cuanto queramos. En el propiciatorio ofrecemos, pero en el impetratorio pedimos. Y bien nos dice San Pablo, ¿no? Pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, porque todo el que quiere buscar a Dios lo va a encontrar verdaderamente. Entonces, obviamente esto lo vemos en una forma excelsa en la Santa Misa, pero también lo podemos hacer de manera personal en nuestra oración. Entonces, busquemos siempre dar honor y gloria a Dios, ofrecerle sacrificios, penitencias, ayunos, oraciones, novenas, lo que te nazca, por un sentido. ¿Sí? O sea, desde la enfermedad que tienes, si tienes un dolor de cabeza, Señor, ofrécelo eh, por algo o por alguien. Y si quieres profundizar un poquito más en el tema, te dejo los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica en relación a estos temas. Numeral 611, 614, 1544 a 1545, 1367, 1323, 1362 al 1367, 1409, de 2099 al 2100, 1357, 1358, 1328, 1359, 1366, 1371 y del 1436 al 1437. Y bueno, pues queridos hermanos, hemos terminado esta lección. Espero que pueda seguir fortaleciendo su fe. Y bueno, pues yo les quiero decir, para concluir este tema, que ustedes busquen siempre tener un encuentro. Que si vamos a misa, busquemos tener ese encuentro con Dios. Que si hacemos una oración, un rosario, una jaculatoria, por muy pequeña que sea o por muy profunda como es la Santa Eucaristía, busquemos tener siempre un encuentro con Dios. Si no tenemos un encuentro con Dios, algo está sucediendo, algo no me está dejando vivir devotamente la presencia mística de Cristo en cada una de nuestras actividades de cristiano, de servicio y sobre todo de caridad.
Y bueno, pues nos estamos viendo hasta la próxima. Dios les bendiga. Y bueno, pues no se olviden de compartir esta lección. Ojalá les pueda servir un poquito más mis comentarios y mis referencias para que ustedes crezcan en esta fe. Dios les bendiga. Hasta pronto. Luz y sal. Reunir y servir.